vez dadas. Eh, Adelante, doctor, la sala es toda suya. Listo. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias a la institución que ha considerado mi persona para el tema de la plana docente de este diplomado. Conforme a la fecha del día de hoy, vamos a desarrollar lo que tenga que ver con el proceso de habeas data. Este proceso constitucional, que es uno de los 7 procesos constitucionales que tiene nuestro Código Procesal Constitucional, y que en su oportunidad la misma Constitución política lo había establecido, o al menos lo reconoce en su finalidad, tiene por naturaleza u objetivo acercarnos y concretizar lo que tenga que ver con la libertad de información, no la libertad de tránsito, no la libertad de pronto corpórea propiamente, sino lo que tenga que ver con la libertad de información. ¿Por qué es bueno notar este asunto? Porque el proceso de habeas data, tal cual como proceso constitucional o por su solo hecho de ser un proceso constitucional, busca concretizar los derechos fundamentales que nosotros sabemos o entendemos que están reconocidos en la Constitución política en el artículo 2, como también conjuntamente con el artículo 3. La importancia de reconocer de por qué un proceso constitucional concretiza los derechos fundamentales es vital, sobre todo en un Estado de derecho, un Estado constitucional como el nuestro, en las cuales presentan muchas fragilidades a nivel de las instituciones, pero también presentan algunas virtudes. Una de esas virtudes es que tenemos a un poder judicial habilitante, ¿no? O que se puede habilitar a través del Poder Judicial un proceso constitucional, en este caso el habeas data, para garantizar la libertad de información. Entonces, primer punto que uno tiene que advertir de un proceso de habeas data es la finalidad concretizadora que se tiene respecto a la libertad de la información. Dos, cuando nosotros mencionamos la libertad de información, nos estamos refiriendo propiamente no a la información exclusiva de lo que nosotros podríamos hacer uso o entender como la expresión o como la libre expresión, ¿sí? Nosotros estamos haciendo alusión o se alude el proceso de habeas data cuando habla de libertad de información, es a una información de la administración pública. En algunos casos, de manera excepcional, es relativo pues a las empresas privadas, siempre y cuando su servicio o necesidad o algún esquema de su estructura empresarial tenga la finalidad coetánea con la administración pública. Si no es así, no se puede requerir propiamente a una empresa privada. Pero bueno, coloquémoslo primero en este asunto de la regla. Yo puedo solicitar a razón de la libertad de información cierto contenido, cierto balance, cierta información vinculado a lo que obra en la administración pública. Entonces, primera regla, cuando hablamos de libertad de información, nos estamos refiriendo a la información pública que obra, valga la redundancia, en la administración pública. Tres, el proceso de habeas data no es un proceso constitucionalizado. El único proceso constitucionalizado que se tiene de los 7 procesos es netamente el proceso de cumplimiento. El proceso de habeas data sí es un proceso constitucional, nació así, se desarrolló así y por lo tanto se utiliza de esta manera. ¿Por qué la importancia de hacer esta anotación? Porque la finalidad de un proceso de habeas data no se puede resguardar o atender a través de un proceso administrativo. Es decir, las finalidades que yo tutelo, litigo, cautelo, defiendo en un tema administrativo
no son de alguna u otra manera las mismas que yo voy a discutir o procurar garantizar en un proceso constitucional. Sobre todo porque en un proceso constitucional lo que se quiere discutir o lo que se discute es la tutela de un derecho fundamental en estricto, sea para recuperarlo, sea para garantizarlo, sea para de repente tutelar en que no exista algún tipo de vulneración. En cambio, en un proceso administrativo, básicamente la discusión es mucho más orgánica, por decirlo de esta manera, mucho más normativa, donde son básicamente la discrepancia o discusión de los criterios respecto a la autoridad administrativa. Entonces, y esto también se menciona porque muchas veces parte de la doctrina se ha mencionado que un proceso de habeas data es innecesario en un Estado constitucional porque comete un tema de exceso o en todo caso un tema de repitencia de lo que ya se puede discutir en el tema administrativo. Discrepamos, sí, discrepamos muy aparte de lo que esté regulado en la Constitución, muy aparte de lo que le habilita el Código Procesal Constitucional, muy aparte de lo que de repente podríamos esgrimir de manera doctrinaria. Aquí el punto es que un proceso de habeas data, al igual que otros procesos constitucionales, se hacen presentes en la medida cuando en un proceso ordinario se haya conculcado determinados derechos fundamentales, entiéndase como garantías. Entonces, sí resulta una lógica necesaria de que el proceso de habeas data exista. Dicho estas tres ideas a modo de justificación y preludio para lo que el día de hoy estamos adentrándonos, que es proceso de habeas data, vamos a desarrollar lo siguiente. Miren, nos vamos a basar en lo que tenga que ver en el expediente 2813-2019, proceso de habeas data. Como en todo proceso constitucional, siempre hay una o tres o hasta cinco sentencias, en el caso de amparos, por ejemplo, que nos pueden ilustrar de manera muy didáctica, muy amena, como también con alguna profundidad de lo que tenga que ver con el proceso constitucional específico. En este caso, el habeas data tiene un resguardo explícito o un resguardo de desarrollo muy interesante, el cual les invita a ustedes a revisar y que se encuentra en este expediente, el 2813-2019 habeas data. ¿Qué es lo primero que tenemos que destacar de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Lo siguiente. Primero es advertir cuál es el objeto de protección de los derechos reconocidos que procura el proceso constitucional del habeas data. En otras palabras, cuál es el fundamento normativo de la Constitución política en la cual habilita la existencia de un habeas data. ¿Dónde lo encontramos específicamente? El Tribunal Constitucional lo reconoce y precisa que estos fundamentos están en el inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Volvemos a repetir, inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Y a la lectura de estos incisos 5 y 6 del artículo 2 podemos advertir lo siguiente. La Constitución nos menciona que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Esto es como regla. Volvemos a repetir, esto es solamente como regla. Que yo como ciudadano pueda pedir sin alguna expresión de causa alguna información y que ésta sea respondida dentro del plazo legal correspondiente y bajo el costo que amerite esta, entiéndase copias y demás, ¿sí? Esa es la regla, ¿sí? Esa es la regla de la cual habilita al ciudadano a pedir. ¿Por qué enfatizamos en este asunto de la regla? Porque la misma redacción de la Constitución
te coloca una excepción. Te dice, mira, tú puedes realizar toda esta petición. Te van a responder en el plazo que se ha instituido o en el plazo que se ha establecido y que obviamente tienes que cancelar determinado costo. Esto lo van a encontrar ustedes debidamente de repente en el TUPA, ¿no? Etcétera. Pero eso sí, si tú me solicitas una información a la administración pública en la cual se denote de los documentos, datos que tengan que ver con la intimidad personal, con información personal o recaiga en alguna causal de la cual la ley excluya en que no te brinden información sobre un determinado tema, por ejemplo, seguridad nacional, por más que yo indique que se me esté supuestamente vulnerando el inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución, es improcedente, inadmisible, se rechaza esa demanda, porque la misma Constitución te está estableciendo que solamente por regla tú puedes pedir determinada información en el plazo que te contesten y el costo bajo tu posición, ¿no? Pero si esa información que tú lo estás pidiendo resulta que de ese contenido de la información se evidencia algún tipo de datos que vinculan con la intimidad o la reserva personal u otros causales de exclusión por la ley, sencillamente sería declarado improcedente. Asimismo, la Constitución te reconoce la posibilidad de lo siguiente: que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Esta última línea o estas dos últimas líneas viene a fortalecer y enfatizar la excepción, ¿sí? Es decir, yo puedo solicitar una información computarizada o no, de la cual está vinculada la intimidad personal, por ejemplo, del alcalde, a la información familiar de un gobernador, podría requerirlo según lo que se establece por parte de la Constitución. Te coloca a modo de excepción que no es factible o no es posible involucrarlo dentro de un proceso constitucional. Y que, por cierto, ya lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas el día de hoy, son aquellas categorías de las cuales sí se puede pedir y de las cuales sencillamente están exceptuadas. Bajo esa lógica, una segunda pregunta sería: ¿cuál es el ámbito de protección del habeas data? ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que tutela? ¿Qué es lo que garantiza un proceso constitucional del habeas data? Para esto nos vamos a apoyar en una segunda sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con el expediente 059-52-2006, proceso de habeas data. Antes de entrar en detalles sobre este asunto de cuál es el ámbito de protección del habeas data, tenemos que advertir que cuando hablamos de un ámbito de protección, nos estamos refiriendo propiamente a que un proceso constitucional tutela determinados derechos fundamentales específicos. Si yo no identifico el derecho fundamental específico en una demanda constitucional, resulta improcedente. O si es que no lo advierte así el juez, pero la contraparte lo puede advertir, claro que lo puede advertir, porque es una causal de improcedencia no establecer, no identificar el derecho fundamental específico. Entiéndase, bajo la teoría de los derechos fundamentales, tal cual como ha sido conocido o conocida esta teoría, el contenido esencial de los derechos fundamentales, que básicamente es identificar cuál es el núcleo duro de ese derecho fundamental. Por ejemplo, si yo quiero indicar que la afectación se está realizando al derecho al agua, ¿sí? La sola mención en una demanda constitucional
sería improcedente, porque lo que pide la justicia constitucional es de que yo identifique, argumente cuál es la vertiente específica de ese derecho fundamental que es el derecho al agua. Por ejemplo, del derecho al agua tienes contenidos esenciales y específicos como suministro, ¿verdad? El tema de la eficacia en el mismo tipo de suministro del agua, el servicio. Entonces, para que vean de que hay tipos específicos de un derecho fundamental del cual se tiene que identificar o en todo caso plantear para que una demanda constitucional resulte procedente. A esto es cuando nos abocamos o indicamos ámbito de protección de habeas data. La protección del habeas data tiene que ver necesariamente en qué sentido se va a garantizar determinado derecho fundamental o bajo qué idea se quiere garantizar determinada función de un proceso constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional, en este caso, en el expediente 59-52-2006, nos indica lo siguiente. A ver, cuando nosotros mencionamos, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional precisa de que la Constitución, pues, debe proteger a través del habeas data el acceso a la información pública, eh, se coloca como excepción un derecho del cual no te va a garantizar o no te permite el habeas data, del cual se refiere a la autodeterminación informativa. Esto en sus términos técnicos referido a lo que tenga que ver con la intimidad personal, con la intimidad familiar. Si la información que yo voy a requerir a través de un proceso de habeas data está vinculado a la autodeterminación informativa, sencillamente va a ser declarada improcedente. Perfecto. Porque la regla que me marca la pauta es que yo pueda pedir una información pública sin que ésta se pueda denotar de esta información algún hecho, indicio de lo que tenga que ver o comprometa con la intimidad personal o familiar de algún servidor o de aquellas personas que participan de la administración pública o también de terceros. Este proceso constitucional de habeas data no solamente pues comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada, sino también la obligación de dispenderla por los órganos públicos. Ojo aquí, ojo aquí. El proceso de habeas data, cuando se refiere a una libertad o acceso a la información pública, básicamente lo que está indicando el Código Procesal Constitucional conjuntamente con la Constitución es plantearle una obligación a la administración pública de que ésta tiene que otorgar la información que les están requiriendo. Ojo aquí, impone una obligación constitucional a la administración pública para que ésta cumpla en entregar la información que se está pidiendo. Doctor, ¿y si la información que brinda la administración pública resulta fragmentada, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada, sería una causal necesaria para plantear un habeas data? Sí, porque ha de entenderse de que el proceso constitucional de habeas data es para garantizar una información pública de manera fehaciente, verdadera. Si es la administración pública que de manera negligente, entiéndase culpa, o por dolo, informa o alcanza determinada información que es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada, habilita la causal del habeas data. En ese sentido, el proceso de habeas data tiene dos fases, una fase negativa y una fase positiva. La fase positiva tiene que ver en que la administración pública
respecto a sus órganos de la administración que intervienen, tienen el deber de informar, tienen el deber de alcanzar la información al ciudadano. ¿Perfecto? En cambio, la fase negativa es que cuando a pesar de cumplir con esa información resulta pues falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa. Es decir, cuando a pesar que la administración pública haya aparentemente cumplido en brindarle información y esta resulta pues distorsionada, falsa, incompleta y demás, se habilita propiamente este proceso constitucional. Y ojo aquí, antes de pasar a otra diapositiva. Cuando nosotros hablamos de faz positiva, nos estamos refiriendo necesariamente a la idea de que la administración pública ha recepcionado correctamente la petición, ¿sí? Es decir, no porque yo tenga la labor o el deber constitucional de informar a la solicitud o al solicitante o al administrado, pero este plantea una solicitud pues de manera nebulosa, general, distópica, que no tiene pues coherencia a la entidad que lo está pidiendo, ¿no? Yo podría de alguna u otra manera informar que su petición es errada o incongruente, inconducente, sí, y esto no habilita el proceso de verdad. ¿Por qué? Porque así como tiene el deber de informar la administración pública sobre una determinada solicitud planteada, también tiene el deber de informar y en aclarar al administrado de que su petición no es propia de la institución a la cual están requiriendo. Y ese deber también asume o en todo caso exige para que la administración pública de alguna u otra manera pues tenga este deber de informar y también a la vez al administrado exigirle que sea específico en lo que está que pide. Imaginemos que el administrado solicita copias de los contratos de trabajo a la MP o a la municipalidad, no sé, de Lima, a la de Lurigancho, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ha precisado el plazo, no ha precisado al menos sobre qué tipos de contrato, si se trata de bienes, de servicios, de qué periodo, para cuál la finalidad, en el plazo que quisiera que se le otorgue, no ha cancelado los costos de las copias simples, a pesar que en el TUPA lo establece. Entonces, si se ven, he denotado 7 elementos de las cuales la solicitud no lo cumple. Y frente a ello, pues la administración pública con toda la razón va a emitir un pronunciamiento indicando que no es conducente su pedido por una petición totalmente generalizada, nebulosa y que no guarda los presupuestos mínimos de una solicitud. Como no está, como no se ha establecido, entonces frente a esa decisión que va a plantear la administración pública, no se vaya a pensar de que pues es una información de rechazo y que por lo tanto no me quiere brindar la información y yo voy a plantear mi habeas data. No, porque cuando corresponde a la negligencia o al no cumplimiento por parte del administrado, queda exactamente la responsabilidad del administrado. Si informa y yo estoy en desacuerdo con determinada información o mi postura es criticar a dicha información, tampoco corresponde al habeas data. El habeas data se centra en que se brinde una información de la cual se pueda brindar, se pueda compartir a razón de una solicitud expresa, no una solicitud implícita. Es decir, que un funcionario no va a presumir que alguien necesite información sobre un determinado tema. ¿Ok? ¿Qué es muy distinto a una fase negativa? Claro que es muy distinto, porque la fase negativa lo que les pide o lo que nos menciona como causal habilitante es de que si esta información haya resultado pues ser incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa. Si es así la información,
obviamente que se habilita el proceso constitucional. Tercero, vamos con el tema del derecho de acceso a la información pública. Este derecho de acceso a la información pública también tiene su desarrollo muy interesante en el expediente 3501-2021, habeas data. El derecho al acceso a la información pública, ustedes hayan podido denotar o advertir, está regulado propiamente en el artículo 2, inciso 5, y que nosotros hemos dicho con claridad y textualidad de que este derecho a la cual me incita o en todo caso me permite es solicitar determinada información, ¿sí? Uno, dos, tengo que pedir una información a una entidad pública. Tres, en un determinado plazo legal tengo que esperar, como es normal o correspondiente. Y cuatro, asumir el costo de lo que estoy pidiendo. El costo hemos indicado que se regula o se resguarda en el tema del TUPAC. Este inciso 5 del artículo 2 nos indica no solamente su reconocimiento del derecho al acceso a la información pública, sino sobre todo cuál es su naturaleza normativa procedimental, ¿no? Porque en principio nos coloca en evidencia qué derecho regula o comprende, que es la libertad de expresión, pero también nos precisa cómo se debe realizar. Esperar en un plazo legal, el tema del costo, ante quién tengo que solicitar. En ese sentido, o en esa lógica, el Estado, propiamente entiéndase administración pública, tiene una obligación fundamental, una obligación constitucional frente a un pedido que se establezca a razón de este artículo 2, inciso 5. Pero hay algo que también debemos de notar, ¿no? Lo siguiente, que no solamente se afecta el derecho al acceso a la información cuando se niega su suministro sin razones constitucionalmente válidas para ello, que obviamente es lo natural, ¿no? Decir que si a mí me están negando un asunto del cual no es razonable en la respuesta, no es correcta en la respuesta, o en su defecto se quiere acceder a una información de la cual sencillamente se tiene a la mano, pero que no se quiere otorgar, ¿sí? Procede el habeas data, pero también te dice, cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. Si es así, esa información que están alcanzando también habilita en plantear un habeas data. Lo curioso es que este derecho fundamental que está reconocido en la Constitución Política también está desarrollado de manera específica en la Ley 2786, en la cual precisa de que en el artículo 3 de esta ley, la 2786, que toda información que posee el Estado es considerada como pública, a excepción obviamente de los casos expresamente previstos por ley. Lo que tenemos que rescatar aquí del artículo 3 de esta ley 2786 es de que se presume, se presume, se presume que toda información que existe en el Estado se considera como información pública. Tiene excepciones, porque toda información, a decir verdad, que obra en el Estado resulta pues público o en todo caso de acceso inmediato, ¿no? Hay determinados casos en los cuales uno debería justificar o en todo caso criterios para acceder a dicha información. Entonces, esto es muy aparte de lo que establezca la ley en casos pues mencionados como el tema de seguridad nacional y otros, ¿no? Vamos con un segundo derecho, que es el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación de bienes y servicios. El derecho a la autodeterminación de bienes y servicios es uno de los otros derechos o ámbitos de protección que tiene
el proceso constitucional de habeas data. Para esto nos vamos a apoyar en otra sentencia, la 3153-2021. El desarrollo propiamente de este derecho a la autodeterminación de bienes y servicios no tiene que ver mucho con lo que tenga que ver con la intimidad, ¿no? O reserva de datos personales y demás. El derecho a la autodeterminación de bienes y servicios tiene que ver necesariamente con aquella situación de la cual permita ser cuidado, tutelado, determinada información relativo a dos categorías muy puntuales. A la información que se pueda sostener, difundir, hacer uso de los bienes o hacer uso de los servicios o su inclusive dinamismo del mismo, ¿no? En esa lógica, el Tribunal Constitucional advierte en segunda instancia de este proceso constitucional de que determinada información de la cual haya podido ser destinada, informada, discutida en un proceso ordinario, toda persona accionante, entiéndase demandante y demandado, tiene la posibilidad de cuestionar determinada información a través de un proceso de datos. No solamente cuestionarla, sino también evidenciar la necesidad de su tutela. Por eso es que estamos reiterando varias veces en que un proceso constitucional de habeas data, cuando se entiende, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de bienes y servicios, necesariamente se alude a que se pueda posibilitar que esa información sea la correcta o idónea y no se conlleve a determinadas decisiones pasibles de indemnizaciones o grasos errores de las cuales se puedan establecer. Vamos con otro derecho. Culmino de explicar este derecho fundamental y nos vamos a dar un pequeño break para continuar con las demás partes de esta sesión. Bien. Este otro derecho tiene que ver con la información relativa a la empresa del Estado. La información relativa a la empresa del Estado, el Tribunal Constitucional, en el expediente 208-2019, precisa de que es un desarrollo, o en todo caso, es una de aquellas situaciones donde la develación de determinada información cierta o información que comprometa a la empresa debería desarrollarse bajo un determinado procedimiento de cautela. Por eso es que el Estado constitucional, diré, el Tribunal Constitucional, indicará que las personas jurídicas sujetas al régimen privado que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones propiamente administrativas del sector público están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce. Por eso hace un momento indicábamos de que el habeas data procede bajo algún tipo de información de la administración pública, sí, que excepcionalmente podría ser respecto a una empresa privada también, pero que éstas de alguna u otra forma, esos servicios públicos que presta la empresa privada, debe estar relacionada con alguna característica de la administración pública del cual se puede exigir el cumplimiento de su información. El Tribunal Constitucional también nos menciona que desde luego no implica que las empresas del Estado, así como tengan personería jurídica privada, solo pueden emitir información relacionada con tales puntos. En efecto, tomando en cuenta que las excepciones del derecho de acceso a la información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva, no resulta coherente extender lo regulado en el artículo 9 a las empresas estatales, ya que este artículo está reservado para las empresas privadas sin ningún vínculo con el Estado. Entonces, la posibilidad que te está estableciendo el Tribunal Constitucional es básicamente bajo la línea de lo que regula o de lo que nosotros ya hemos conocido dentro de la teoría procesal constitucional
como la horizontalidad de los derechos fundamentales. No hay una idea, no hay una lógica al día de hoy del cual se entienda o se asuma de que solamente se debe acatar aquellas órdenes por parte de la administración pública y asimismo solamente cuestionarlas a las mismas. También es factible, por un tema de horizontalidad de los derechos fundamentales, contra aquellas empresas privadas. Muy bien, estimados. Entonces, son las 7:42. Nos damos un pequeño corte, por favor, pequeño break, y continuamos con los otros derechos y el procedimiento de habeas data. De pronto, antes de entrar en materia, en detalles sobre este asunto del cuarto derecho, que se tutela o cautela, veo acá algunos comentarios o en consulta. A ver, sobre el último del doctor Pedro, que indica si es a la par el habeas data conjuntamente con la apelación ante el Tribunal de Transparencia, claro que no. Seguramente hayan podido observar o recordar en este diplomado o parte del diplomado, en el nuevo Código Procesal Constitucional se establece en el artículo 7 causales de improcedencia, ¿cierto? Entonces, así como es improcedente una demanda cuando no se identifica el derecho fundamental o el contenido del cual se está vulnerando, también es improcedente cuando no se agota la vía previa, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, o en algunos casos sí, pero lo menciono para que de repente con un poquito más de escrutinio o profundidad se pueda revisar la diferencia de lo que tenga que ver con falta de agotamiento de vía previa y lo otro es la vía igualmente satisfactoria. ¿Ok? Independientemente de sus diferencias, que son muy importantes anotarlas, estas pueden ser alegadas en tanto y en cuanto no se haya discutido un punto o razonamiento jurídico en la vía correspondiente, o en su defecto, debió discutirse en la vía correspondiente antes de recurrir a vía constitucional. Doctor, pero si no lo declara o no lo plantea el abogado del demandado o de la parte demandada, el juez lo podría advertir, sí. Recuérdese de que el artículo 6 que sufrió una modificatoria y enhorabuena de lo que tenga que ver con el asunto de la aprobación automática o recepción de la demanda de cualquier tipo, ¿no? Es decir, cuando se publicó por primera vez el nuevo Código Procesal Constitucional, me refiero al reciente, en todo caso, al nuevo, ¿no? Se había precisado, pues, de que se admitía a trámite la demanda, pues, de corpus, data, amparo, sin más, ¿cierto? Y se admitía y nos íbamos a audiencia y si en audiencia se evaluaba si era procedente o no, recién en audiencia se declaraba la improcedencia. Pero gracias a algún pequeño esfuerzo de críticas frente al código, que por cierto fue razón también de las demandas de inconstitucionalidad que se plantearon tanto por el Colegio de Abogados de la Libertad, la Procuraduría de Asuntos Constitucionales del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional reacciona frente a esta propuesta legislativa, o mejor dicho, frente a esta redacción del Código Procesal Constitucional, y vendrá a decir, a ver, señor juez, si usted observa de que lo que se está pidiendo resulta un imposible jurídico, resulta de que satisface o deviene en alguna causal de improcedencia, declárelo en su primera fase de evaluación del proceso constitucional. Es por eso que al día de hoy no es tan cierto de que cuando uno plantea un proceso o una demanda constitucional, te lo admiten sin mayor trámite. Al contrario, existe ya la obligación o ha retomado la obligación
constitucional procesal para que un juez pueda evaluar la demanda si procede o no. ¿Que esto es correcto o que es necesario? Claro que sí, porque no es admisible, o al menos razonablemente hablando, que recién en una audiencia donde ya se hizo todos los esfuerzos de un juez, de un secretario, de las partes, de la presentación de los escritos, ¿no? Y recién en audiencia se advierta pues que es improcedente, ¿no? Y eso genera toda una carga procesal inminente e innecesaria. Entonces, dicho esto, el juez también lo puede declarar improcedente si es que advierte que la vía constitucional no resulta adecuada o en todo caso no es al menos momento aún de que la justicia constitucional se pronuncie. Se debe agotar si se debe agotar, ¿no? Si se debe agotar. Por acá tenemos otra pregunta y me permito responderlas a fin de que conforme vayamos avanzando, quizás se vaya complementando también, ¿no? Nos indica qué es lo que puede incluirse dentro de lo que es la intimidad personal, ¿no? Y nos coloca un caso bien interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, se podría solicitar el informe por el cual se evaluó un proceso disciplinario que conllevó al despido de un trabajador o que se está protegiendo por la intimidad personal. Excelente, ¿no? A ver, sobre lo primero, obviamente que no sería para nada un tema de intimidad personal, al contrario, se puede requerir, se puede brindar, está en la obligación de brindar la información. Más bien el tema de la intimidad personal está referido a cuando se compromete datos de individualización de la persona, ¿no? Y que sobre todo este no haya brindado su consentimiento, porque se haya brindado su consentimiento para su tratamiento o tratativa por la administración pública, pues obviamente no habría algún sentido de reclamo en sí, ¿no? Es más o menos como exigir o pedir de que no se devele mis fotos en Facebook a pesar que yo lo coloque en solo yo, ¿no? Porque el contrato te indica claramente que a pesar que tú lo colocas en privacidad, esa foto en solo yo es pública. Es decir, que el tratamiento de esa información le corresponde estrictamente a la matriz de esa red social. Cada red social, por ejemplo, al día de hoy tiene su tratamiento normativo contractual, del cual hay muy poca investigación o también obviamente no hay mucho escenario procesal constitucional de la cual se haya planteado, pero que de pronto lo más cercano, si ustedes recordarán, fue de una influencer de la cual emplazó al Ministerio de Cultura, si no me equivoco, por una frase pues un poquito media burda, pero que emplazó con una pretensión económica, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Cultura llega, entre comillas, a conciliar, comete un craso error el Estado, ¿no? Porque el contrato, en este caso de esta frase donde estaba difundiéndose, que era en la plataforma de TikTok, esta indica que cualquier información que se devele, o mejor dicho, que se difunda, pertenece a los usuarios que lo puedan compartir o hacer uso de la misma. Entonces, no había ningún tipo de infracción o de reconocer en la obligación de darle algún tipo de estipendio por el uso de la frase. Es como más o menos algunos de ustedes, como colegas, como estudiantes, pues emiten algún tipo de opinión u humor jurídico y pues llegan a ser virales y por este pues hay otra empresa entendida de que ese humor o esa idea puede resultar un gran atractivo para su negocio, no uno está en la obligación de emplazarla a esto, salvo que la imagen en sí misma se pueda emplear de manera irregular, ¿no? Entonces, estos estamentos de la información pública, de lo que tenga que ver en su tratamiento, también obedece, como lo había mencionado,
siempre a la naturaleza de donde esté o en donde se brinde o de donde se ejercite, ¿no? No es lo mismo que yo pida información a Petroperú, por ejemplo, que una información a la Municipalidad de Lima sobre contratos en materia laboral, que los contratos de adquisición en materia, pues, de exploración que tenga Petroperú. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, porque son cuestiones totalmente distintas y que inclusive la misma reglamentación o la normativa que tiene cada administración pública es específica, ¿no? Entonces, uno también tiene que advertir qué es lo que se pueda de repente pedir o exigir, inclusive los costos que uno tiene que asumir, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se plantea el tema de esta respuesta a esta pregunta. Bien, una de las cosas o los derechos puntuales que se procura garantizar en el tema del habeas data tiene que ver necesariamente con el derecho al olvido. Para explicar este asunto del derecho al olvido, tenemos que recordar lo siguiente. El derecho al olvido, o mejor dicho, recordar lo siguiente de tal modo de que los derechos fundamentales, al menos en el caso peruano, no solamente tenemos de un solo tipo. Entiéndase, sea sistema Pertus, sea sistema Clausus. Eh, Básicamente, en el caso peruano, nosotros tenemos derechos fundamentales que son de carácter mixto, o mejor dicho, de un sistema apertus híbrido, ¿no? Tenemos un artículo 2 de la Constitución Política, de la cual te estipula todos los derechos fundamentales de manera explícita, de manera detallada. Pero lo que no quiere decir es de que sean los únicos. A razón del artículo 3, el artículo 55, el artículo 44, la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, te habilitan a que otros derechos fundamentales se puedan desarrollar o plantear en el caso peruano. Es decir, que si hay derechos fundamentales de las cuales se crean por los tribunales o las altas cortes constitucionales, son bienvenidas y se tiene por puestas de que son derechos tutelables en cada estado. En el caso peruano, el derecho al olvido, por más de que es un derecho implícito, constitucionalmente declarado por el Tribunal Constitucional peruano, es uno de los derechos que se tutela y cautela a razón del habeas data. La fundamentación que la cual le estoy mencionando, o en todo caso de la cual ustedes tranquilamente podrían complementar, lo tienen en el expediente 3041-2021, proceso de habeas data. Repito, expediente 3041-2021, proceso de habeas data. En este expediente, el Tribunal Constitucional desarrolla de manera normativa, doctrinaria y bajo una lectura de derecho comparado, qué es lo que se comprende a razón del derecho al olvido. Y ustedes me dirán, pero el derecho al olvido, doctor, no es que recién lo ha creado el Tribunal Constitucional por primera vez, claro que no. El derecho al olvido ya tiene pues una data interesante, al menos en el caso peruano, ¿no? Pero que siempre se ha hablado, más no se haya declarado. No obstante, cuando se desarrolló este caso, el Tribunal Constitucional en esta sentencia del 3041-2021 hace alusión a sus precedentes jurisprudenciales, que inclusive el derecho al olvido en algún término fue pronunciado o desarrollado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, posterior, si no me falla la memoria, posterior al caso Hellman versus Uruguay, ¿no? Entonces, bajo esta idea, el derecho al olvido, de alguna u otra forma, tiene por naturaleza lo siguiente, ¿no?
¿Qué es lo que procura garantizar el derecho al olvido a través de un proceso de habeas data? Garantiza de que se elimine determinada información si obviamente resulta falsa, incongruente, imprecisa, ¿no? Garantiza ello. También garantiza la supresión, el retiro de información relacionada con datos personales que usualmente vinculaba o esté vinculada al nombre de la persona. Esto es poder o tener la posibilidad de solicitar esta supresión, este retiro, esta eliminación de aquellos motores de búsqueda o sistemas informáticos, entiéndase pues servidores digitales, el Google, Safari, entre otros buscadores, que tranquilamente se puede advertir con una solo registro, por ejemplo, no sé, Juan Castañeda Méndez, ¿no? Ingresa uno al Internet y pues el mismo Internet comienza a arrojar determinada información. Sobre esa información, si parte de ella, media o en su totalidad, resultase imprecisa, falsa o de alguna u otra manera distorsionada, habilita al titular, en este caso a mi persona, solicitar el retiro, la supresión o inclusive la modificación adecuada o propia de dicha información. Entonces, para este asunto es de que de alguna u otra manera sirve este derecho al olvido del cual se puede reconocer o tutelar. Pero también da la casualidad de que no necesariamente se da bajo una información de la cual haya sido pues errada o falsa, sino bajo cierta información de la cual ya no coincide con la realidad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos de que un fiscal, sí, por ejemplo, un fiscal de oficio decide aperturarme una investigación, a ver, por bigamia, ¿no? Bajo la lógica de que encontraron información en el Internet de que mi estado para el año 2000, no sé, pongámoslo 2019, figuraba en Facebook como casado, ¿no? Entonces, y que en el 2000, con una determinada persona, y que en el 2023 figuró nuevamente casado con otra persona, ¿no? Entonces, según nuestra legislación penal, no es factible, al menos el doble registro civil con dos personas, al menos formalmente hablando, y entonces se procede, tema penal, ¿no? Pero claro, y al momento que se ha iniciado la investigación penal, inclusive la primera matrimonio, pues fue disuelto correspondientemente, el segundo también fue disuelto correspondiente, pero yo no actualicé esa información, no está actualizada en los motores de búsqueda. Y sobre esa es la que justamente se está siendo materia de investigación. Yo puedo obviamente alegar de que se está vulnerando el derecho al olvido, claro que sí, porque la información que haya quedado registrada y supeditada en un motor de búsqueda o inclusive en redes sociales no es en ningún otro sentido algún criterio de repente para imputación penal, pero sobre todo porque la información ya no se condice con mi realidad. Ya no soy una persona pues de repente casado, quizás sea viudo, divorciado, es otra situación jurídica. Entonces, en esos niveles de información de las cuales está en los motores de búsqueda, pero que se ha quedado con rezago, yo puedo pedir la eliminación o supresión porque ya no se condice con mi realidad, claro, puedo pedir la supresión. También para ello sirve este derecho al olvido, también sirve este derecho al olvido. ¿Para qué también sirve el derecho al olvido? Pues también sirve en principio para eliminar, es la finalidad máxima, pero también para bloquear determinado contenido del cual resulte inexacta su información, ¿no? Hay ciertos, por ejemplo, ahorita a nivel de gobierno o inclusive a nivel social, donde determinadas imágenes o videos resultan pues muchas veces distorsionados, ¿no? Por ejemplo, el último video que se ha viralizado hablando de mandatos fue del presidente Macron, ¿no? De Francia, donde pues está desplegando
en su avión presidencial y se ve que de pronto hay una mano extendida, del cual aparece que es una bofetada, ¿no? Cuando en realidad, al menos aclaración o aclarando este hecho, pues resulta de que al menos un tema pues más o menos intrépido, un tema de manos, a razón de un tema jocoso, ¿no? No tanto es un tema de violencia. Pero esto ya se difundió, ya se comienza de pronto a inyectar sobre la reputación o en todo caso la justificación de la violencia física por parte de un gobernante, etcétera, etcétera. Si sucede a nivel de esas esferas, también de alguna u otra manera sucede en otros ámbitos. ¿Cómo yo podría plantear, o mejor dicho, qué derechos estaría vulnerando cuando alguien asume de manera distorsionada y comienza a difundir determinado contenido impreciso, inexacto? Obviamente se habilita también la acreditación de la vulneración del derecho al olvido, porque sirve, su contenido está eh, eh, intrínsecamente comprometido y del cual yo puedo pedir su reparación o que se abstengan de difundir determinado contenido. Eh, este derecho al olvido, ¿sí? No es un derecho del cual se crea bajo una dimensión única, ¿sí? Sino que al igual, por ejemplo, que el derecho a la protesta, tiene una composición colectiva o una composición de naturaleza compuesta. ¿En qué sentido? El derecho a la protesta, por ejemplo, reúne el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión colectiva y entre otros. En este caso, el derecho al olvido reconoce tres derechos específicamente, ¿no? Lo que tenga que ver con el honor y la buena reputación, reconocido en el artículo 2, inciso 7 de la Constitución, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, y eventualmente el derecho a la intimidad, artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política. Si se dan cuenta, estos derechos fundamentales que se han evidenciado, colocado, para denotar de que es la composición misma del derecho al olvido, no necesariamente se tiene que alegar todos estos tres derechos para decir que se ha vulnerado el derecho al olvido. Lo que se quiere observar es de que sí tiene una fundamentación jurídica o al menos un soporte constitucional la creación de este derecho. Porque lo primero que se debe evidenciar o advertir para la creación de un derecho fundamental es que tenga pues una fundamentación jurídica. No podemos ir creando derechos fundamentales a razón pues de querencias, ¿no? Aunque al menos en el caso peruano, por ahí algunos derechos que sí resultan pues una preocupación. Yo recuerdo que para el año 2021, para finales del año 2021, inicios del 2022, y que inclusive ustedes lo pueden cotejar en el Internet, coloquen derecho a respirar, ¿no? Existe ese derecho en el caso peruano, el derecho a respirar, que se da justamente a razón del caso de las mascarillas, el tema de COVID y todo ese asunto, ¿no? La pregunta es, ¿la necesidad de establecer la recreación y fundamentación de un derecho a respirar justifica como un derecho fundamental implícito? ¿Cuál es su fundamentación jurídica constitucional? El derecho a la vida puntualmente, el derecho a la salud, pero por antonomasia o en todo caso por naturaleza propia del ser humano para que viva, tiene que respirar. Para que exista al menos una evidencia mínima de salud, tendría que respirar. Entonces, como que no guarda una relación necesaria y que así se manifestó varias veces en un evento que realizó inclusive el mismo Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. ¿Cuál era la razón de ser de crear un derecho fundamental implícito
donde el cual resulta pues colocado quizás en el tema de la lista del amparo, pero aún así, ni con medida cautelar sería tan urgente para cautelar ese derecho a respirar, ¿no? Doctor, pero no se olvide que existe el amparo virtual y apareció justamente en pandemia. Sí, el amparo virtual, pero el amparo virtual tiene una naturaleza muy propia, de la cual no es que se busca inclusive una inmediatez, algo tan eh, eh, obligatoriamente urgente, ¿no? Entonces, inclusive de manera procesalmente hablando, tiene una justificación para su creación. A lo que voy es de que hay derechos fundamentales implícitos o los derechos fundamentales implícitos deben tener esa justificación y justificación normativa del por qué su existencia y cómo yo lo voy a poder materializar o cómo yo lo voy a poder concretizar. Porque si no lo voy a poder concretizar a nivel de procesos constitucionales, pues ¿cuál es la lógica o el sentido de que a alguien se le vulnere determinado derecho? En este caso, se le vulneró el derecho al olvido, perfecto, tienes el habeas data. Se le va a vulnerar el derecho a respirar de una persona, el amparo. ¿Cómo yo cautelo o suprimo o detengo de que una persona siga respirando o en todo caso evidencio que en el caso de un menoscabo, pues ya sería un tema de irreparabilidad de derechos, ¿no? Yo recuerdo que inclusive sobre este asunto fue un materia de debate, un caso muy interesante, se desarrolló justamente en La Libertad, en el módulo mixto de la esperanza. Un juez mixto eh, llega a plantear a través de un amparo virtual la necesidad de que determinada persona necesitaba ser atendida de manera prioritaria en el hospital, internada básicamente, ¿no? Y bueno, esta persona estaba aún en la cola, más o menos entre 20 al 30 número que tocaba esperar, y bueno, con una decisión de amparo vía cautelar en un amparo virtual, ordena al Ministerio de Salud para que sea atendido inmediatamente, ¿no? Eso, por ejemplo, se podría comprender como el derecho a respirar, se quería cautelar eso, y ojo que le estoy colocando como un caso en retrospectiva, porque en ese caso no se discutió el derecho a respirar. El derecho a respirar apareció después de la cual inclusive apareció el libro, ¿no? Que justamente habíamos participado de amparo virtual y que está, por cierto, de manera libre en el Internet por parte del Centro de Estudios Constitucionales. Es un librito de pasta azul que se llama Amparo Virtual. Posterior a inclusive esa publicación, recién el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el derecho a respirar. Entonces, de manera retrospectiva, ahí se estaría garantizando el derecho a respirar. Y bueno, esto lo coloco a fin de poder evidenciar y justificar que el derecho que estamos visualizando o estudiando el día de hoy que se incorporó al proceso de habeas data, como es el derecho al olvido, sí tiene una conducencia, ¿no? Sí tiene una necesidad, pues, razonable de la cual uno puede alegar o evidenciar su vulneración o no. ¿Para qué también puede servir este asunto de los derechos que estamos hablando? Pues también para eliminar los registros de denuncias archivadas. Para esto, una mayor ampliación lo tienen este excelente expediente o esta excelente sentencia del 2839-2021 proceso de habeas data. Aquí lo que indicó el Tribunal Constitucional refiriéndose a otro expediente en la cual ya lo había precisado como era el expediente 1797-2002, es garantizar a la persona frente a excesos derivados del uso, manipulación y difusión de los datos personales o familiares registrados mediante medios informáticos o electrónicos. Que en otras palabras, para hacerlo muy corta este asunto, el tema de las denuncias propiamente resguardan determinada información totalmente relevante a la intimidad de uno, datos personales o inclusive familiares, en las declaraciones, en las indicaciones, y de las cuales, si éstas ya no tienen algún tipo de conducencia o no hayan cerrado propiamente,
En el tema fiscal se puede pedir justamente el archivo, pero muy aparte del archivo, también lo que se pide es la eliminación de dichas denuncias, que por cierto es un proceso administrativo corto que se peticiona propiamente ante el sistema. Asimismo, el Tribunal Constitucional sobre este asunto lo que quiere destacar a razón de esta posibilidad es de que se satisfagan criterios como la de veracidad, integridad, utilidad y caducidad para que de alguna u otra manera este derecho de la autodeterminación informativa de la cual se registran determinadas denuncias, pues queden exactamente, ¿no? Bajo una utilidad debidamente instituida, ¿no? Es decir, si se ha pedido esa información es para un proceso penal debidamente instituido, más no para otro tratamiento del cual yo no he autorizado, ni mucho menos he otorgado algún tipo de consentimiento. Muy bien, estimados, hasta aquí es lo que les he querido compartir sobre el proceso de habeas data y de manera muy breve y rápida vamos recordando lo que hemos visto. Habeas data, lo que desarrolla el Tribunal Constitucional en el expediente 2813-2019, hemos precisado una regla y una excepción, hemos precisado también cuál es el ámbito de la protección del habeas data, para esto hemos advertido una fase positiva, una fase negativa, hemos precisado ante qué entidades y hay que tener presente las entidades a las cuales yo estoy requiriendo. El derecho al acceso a la información pública, hemos hablado de que este derecho, al menos el Tribunal Constitucional lo ha entendido, de que esa información es de la administración pública, no es propiamente de otra información que tiene su rango constitucional en el artículo 2, inciso 5, que inclusive este derecho está regulado de manera específica en la ley 2786, artículo 3. Hemos visto en qué consiste el derecho a la autodeterminación de bienes y servicios. También hemos advertido algunos aristas relativo a la información de las empresas del Estado, que estas marcan obviamente su procedimiento y pauta al momento de peticionarlo. Hemos visto el derecho al olvido, del cual es un derecho fundamental implícito y del cual tiene un gran asidero y utilidad al día de hoy. Y finalmente hemos observado lo que tenga que ver con el registro de denuncias archivadas, que aquí la finalidad del Tribunal Constitucional era de que no se le vulnere el derecho a la información pública del ciudadano en un sentido pasivo, ¿no? Es decir, de lo que se pueda saber de esta, a fin de que se pueda acreditar la veracidad, integridad y utilidad y caducidad de la misma, pero sobre todo para cautelar lo que tenga que ver con el tema de sus cuestiones reservadas con datos personales o familiares. Muy bien, estimados. Hasta aquí entonces proceso de habeas data. Si hubiera alguna información o pregunta, yo quedo atento de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quedamos muy agradecidos por su gran ponencia brindada por su persona, esperando también pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Y si hubiera alguna pregunta por parte de nuestros participantes, recordarles pues también que está el cajón del chat, como también tienen la opción de levantar la mano para poderles habilitarle el micrófono. Sí, solamente para atender algunos comentarios, las diapositivas, bueno, lo pueden solicitar justamente con el doctor de la organización y para el tema, claro, con el tema de la información que uno se puede requerir sobre un proceso de habeas data, siempre va a ser de orden público, como bien hemos indicado, ¿no? No puede ser pues de orden privado. Puede ser una empresa y lo puede solicitar, pero si la empresa bien, brinda bienes o servicios de carácter público, lo que se conoce en la doctrina como las famosas empresas paraestatales.
Abel, muchísimas gracias por los saludos. Gracias, estimado doctor. Muchas gracias, doctor. Creo que no hay más preguntas por parte de los participantes. Tampoco vemos alguna manito levantada. Bueno, solo queda agradecerle una vez más por su presencia y la disertación del presente tema, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y a la vez también hayan podido superar las expectativas que tenían respecto al curso del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y espero que estos minutos hayan sido de valía para ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias.